Muy buenos días, amigas y amigos, sean ustedes bienvenidos a este canal de YouTube. Por ser este el primer video que voy a subir a esta plataforma, me voy a permitir hacer una breve introducción acerca de el tipo de contenido que van a encontrar ustedes en esta plataforma y también los motivos y objetivos que yo persigo al haberla creado. Primero, me permito hacer una breve introducción acerca de mi perfil profesional. Soy el abogado Andrés Castro. Dedico el ejercicio de mi profesión de abogado básicamente al litigio en materia civil, contencioso administrativa y constitucional. Tengo experiencia docente, fui profesor de Derecho Civil, tuve la honra de ser profesor de Derecho Civil en la Universidad Politécnica Salesiana. Esta experiencia docente considero fue bastante edificante y enriquecedora para mí. Y simplemente considero que esta experiencia me ayudó a entender mucho mejor y a ejercer mucho mejor el derecho, puesto que la educación es así, se termina siempre aprendiendo más de lo que se enseña. Y ese es el objetivo que yo persigo con este canal, básicamente, aprender de manera conjunta, tanto quienes tengan la deferencia de verme cuanto yo. Aprender a través de este intercambio de experiencias y conocimientos y difundir de esa manera el conocimiento jurídico, que es tan vasto, tan amplio. Siendo así, entonces, este será el tipo de contenido, ¿no? Básicamente pedagógico. Las primeras clases, digamos, que estaré dictando, versarán esencialmente sobre derecho sucesorio, sin perjuicio de que después iremos desarrollando ya nuevos temas. Dicho esto, me permito entonces introducirles a la primera clase que estaremos revisando, que es el tema de las asignaciones forzosas, puesto que considero que este tema es bastante desentendido, bastante poco conocido en nuestro medio, ha sido relegado, tanto por la doctrina cuanto por la jurisprudencia, ¿no? Y a pesar de ello, tiene una relevancia muy trascendental, como ustedes se podrán percatar a medida que vayamos avanzando en el estudio. Para estudiar las asignaciones forzosas, el tema ha sido dividido de conformidad con los temas o los subtemas delineados en la lámina que ustedes pueden observar en pantalla. Primero revisaremos unas nociones preliminares necesarias para el estudio y abordaje de las asignaciones forzosas. Posterior a ello, revisaremos la primera asignación forzosa de la que trata nuestra legislación civil, que es el tema de la porción conyugal. Posterior a ello, revisaremos la segunda asignación forzosa que trata nuestro Código Civil, que es la porción legitimaria, para terminar con una referencia y el estudio de la llamada cuarta de mejoras. Dicho esto y sin más prolegómenos, comencemos nuestro estudio. Bien, amigas y amigos, entonces, tal y como lo manifesté al inicio de mi intervención, comenzamos, ¿no es cierto?, con las nociones preliminares. Me parece que tres son los conceptos básicos que tenemos que abordar y analizar y reflexionar previo a estudiar el tema de las asignaciones forzosas. Primero, el derecho a la libertad de testar. Al respecto, cabe decir, ¿no es cierto?, que tal y como lo he expresado en la lámina que ustedes pueden ver en pantalla, el derecho a la libertad de testar es un derecho constitucional, es un derecho fundamental reconocido en el artículo 69, numeral 2 de la Constitución. Esto me parece muy importante ponderar, puesto que si el legislador ha decidido que el derecho a la libertad de testar es tan importante, fíjense, es tan importante para el legislador la libertad de testar, que lo ha reconocido como derecho constitucional. En la Constitución nosotros tenemos una serie, un catálogo de derechos, ¿no? Que se conocen también en doctrina como derechos fundamentales. Sí, aquí me gustaría traer a colación una linda definición de derechos fundamentales que la proporciona el ilustre otrora juez de la Corte Constitucional, el maestro Hernán Salgado Pesantes, que dice que básicamente los derechos fundamentales son valores tan importantes para una sociedad que se consideran por tal relevancia dignos de tutela jurídica. Y por eso es que se los reconoce a nivel constitucional.
Entonces, el hecho de que el legislador haya reconocido la libertad de testar, ¿no? como un derecho fundamental, nos debe llamar a la reflexión de que es tan importante para el legislador la libertad de testar que lo ha catalogado como un derecho fundamental. Y fíjense la ironía, pese a ello, es muy común escuchar en el gremio jurídico que los ecuatorianos no tenemos libertad no tenemos, digamos, esa cultura de testar, perdón. No son muchos los ecuatorianos o las personas que dejan testamento antes de morir para que estas disposiciones surtan efecto después de sus días. Y fíjense, ¿no? Lo irónico es tan importante que a pesar de ser un derecho fundamental, a pesar de ello, muy pocos o casi nadie deja testamento. Y creo que uno de los factores que incide en esta poca cultura de testar es precisamente el poco o nulo conocimiento que se tiene acerca de las instituciones jurídicas del derecho sucesorio, ¿no? Yo creo que si bien no tengo mucha experiencia, no he conocido como tal un caso. Creo que sí debemos nosotros reflexionar acerca de la importancia y la trascendencia que tiene el testamento. Creo que muchos conflictos sucesorios se ahorrarían y muchos costos judiciales y por supuesto con la consecuente eficiencia en la ya bastante entrabada carga laboral que tienen los juzgados en el Ecuador, mucho de ello se descongestionaría si es que las personas se acostumbraran de una vez por todas a dejar testamento. Sin embargo, como digo, uno de los factores que inciden en esto es que no se conoce y no se estudia con seriedad el derecho sucesorio y para eso precisamente estamos el día de hoy con ustedes compartiendo estas opiniones. Ahora, otra noción importante que es el tema del testamento, ¿no? Es este acto jurídico que está definido en la ley, ahí les he traído la definición que nos trae el Código Civil, que nos dice que es un testamento, es un acto más o menos solemne. El testamento dice en que una persona dispone de todo o parte de sus bienes para que tenga pleno efecto después de sus días, conservando la facultad de revocar estas disposiciones mientras viva. ¿Por qué el código define el testamento como un acto más o menos solemne? Me parece un poquito digno de reflexionar al respecto. No es que el código está admitiendo un tema de gradualidad en el tema de formas, es decir, que un acto puede ser más formal o menos formal dependiendo de las formas. No, lo que el código, lo que el legislador está diciendo acá es que existe testamentos que son más solemnes que otros. Básicamente son dos los testamentos solemnes, que son el testamento abierto y el testamento cerrado, y dos los testamentos menos solemnes, que son el testamento militar y el testamento marítimo. Aquí simplemente me gustaría reflexionar un poco acerca de que quisiera también, por supuesto, exhortarlos a compartirme su visión, su opinión y que me la dejen en los comentarios, los leeré con bastante avidez y de manera muy atenta, por supuesto. Pero fíjense, yo creo que esto nos dice mucho acerca de la importancia que el legislador le ha dado al derecho sucesorio, es decir, le ha dado nula importancia. Al al punto que aún nuestra legislación regula el tema de los testamentos marítimos, de los testamentos militares. Fíjense, ¿no? Nosotros debemos al respecto hacer una reflexión y es que nuestro Código Civil es tributario del Código Civil francés, de por ahí del siglo XIX, ¿no? Por inicios del siglo XIX. Y sin embargo, estas instituciones ciertamente ya anacrónicas se siguen conservando en nuestro derecho, lo cual nos dice la poca importancia que el legislador le ha dado al derecho sucesorio y que, por supuesto, también en las facultades de derecho se le da casi nula importancia. Para eso, precisamente, están estos videos, estas clases que nos ayudarán a reflexionar ya de una manera mucho mejor y más detallada sobre este tan importante derecho que rige las relaciones jurídicas de una persona después de sus días, ¿no? El testamento militar y el testamento marítimo ciertamente respondía a una necesidad social del siglo XVIII, ¿no? Cuando, acordémonos, Napoleón era emperador de Francia y él buscó siempre expandir sus dominios por toda Europa, ¿no?
Y es por eso que él continuamente pues mandaba a sus guerreros y a todo su ejército napoleónico a conquistar nuevos territorios. Y es por ello, básicamente, que la necesidad era de crear un tipo de testamento menos solemne que el abierto que el cerrado para que las personas que van a estas guerras puedan también dejar un testamento sin tener que recurrir a las formas solemnes del testamento abierto cerrado. Esto ahorita evidentemente ya es descabellado, ya no, ya la guerra no es parte de la realidad social y de ahí que sea necesario reflexionar acerca del derecho sucesorio, por supuesto, con el fin también de plantear posibles reformas, ¿no? Eso me parece importante comentar. Déjenme también sus comentarios, sus pareceres, sus opiniones en los comentarios acerca de qué creen, por qué realmente el legislador ha decidido aún conservar el tema de los testamentos menos privilegiados de nuestra legislación sucesoria. Y finalmente, el tema de las asignaciones forzosas, ¿no? Que están definidas en el Código Civil como aquellas que el testador está obligado a hacer y que se suplen cuando no las ha hecho, aún con perjuicio de disposiciones testamentarias expresas. Al respecto, cabe analizar simplemente lo siguiente. Si bien la libertad de testar, mis queridas amigas y amigos, está reconocida como un derecho constitucional, tal y como fue dicho al inicio de este acápite, todos acá sabemos que los derechos no son absolutos. Todos los derechos tienen limitaciones. Y cuando digo todos, es realmente todos los derechos, ¿no? Hasta la vida misma tiene limitaciones. Ya la Corte Constitucional en la sentencia 3419-IN, 6723-IN, ha dejado claro que la misma vida, que a priori parecería el derecho más importante de todos, también puede ser limitado en ciertas circunstancias. Y por supuesto, la libertad de testar no es la excepción. Y una de las limitaciones a la libertad de testar es precisamente la institución o las instituciones que vamos a analizar y que vamos a estudiar, que es el tema de las asignaciones forzosas, porque tal y como lo expresó bien el legislador, son aquellas que el testador está obligado a hacer. El testador está obligado a hacer estas asignaciones y si no las ha hecho, nos dice, se suplen aun con perjuicio de sus disposiciones testamentarias. Aquí es clarísimo, ¿no? De aquí se desprende entonces la naturaleza limitada del derecho a la libertad de testar. El testador, si bien tiene derecho a disponer de su patrimonio para que estas disposiciones surtan efecto después de sus días, lo debe hacer en el marco del respeto a las asignaciones forzosas. Una cosa que a mí me parece importante también traer a colación es que el hecho de que el legislador haya dicho que el testador está obligado a hacer estas asignaciones forzosas, no implica que las asignaciones forzosas únicamente se apliquen o tengan vigencia y vigor en la sucesión testada. También lo tienen en la sucesión intestada o cuando es el legislador el que nos dice cómo se va a distribuir el patrimonio, ¿no? Simplemente el hecho de que el legislador ha dicho que el testador está obligado a hacer no quiere decir que en la sucesión intestada no tiene vigencia las asignaciones forzosas, no, sí que las tiene vigencia, sino que simplemente el legislador obviamente no deja afuera ni a la porción conyugal, ni a la porción legitimaria, ni a la porción de mejoras. Y evidentemente, siendo esta la realidad, entonces es imposible que las asignaciones forzosas puedan ser omitidas en la sucesión intestada. Únicamente pueden ser omitidas en la sucesión testamentaria y de ahí que el legislador haya dicho que el testador esté obligado a hacerlas. Insisto, esto de ninguna manera quiere decir que solo rigen en el caso de la sucesión testamentaria. Bien, dicho esto, ya con estas, digamos, herramientas o conceptos preliminares, podemos ahora empezar a estudiar ya de manera más pormenorizada el tema de la primera asignación forzosa que nuestra legislación civil regula, mis queridas amigas y amigos, que es
la porción conyugal. Bien, primero me parecería entonces tener en cuenta, me parecería muy importante tener en cuenta esto, ¿no? Son tres asignaciones forzosas las que tenemos: la porción conyugal, la porción legitimaria y la porción de mejoras. Si ustedes revisan este tema, que está a partir del artículo 1194, lo primero que quizá les llame la atención es, y van a decir ustedes, a ver, existen estas tres asignaciones forzosas. Sin embargo, en el artículo 1195, el parágrafo primero del título quinto del libro tercero del Código Civil, fíjense lo que dice, ¿no? De las asignaciones alimenticias que se deben a ciertas personas. Acá también creo que esto merece una reflexión y una crítica, sobre todo, una crítica al legislador, porque ciertamente esto refleja la poca o nula importancia que le ha dado el derecho sucesorio. Son tres asignaciones forzosas, mis queridas amigas y amigos: la porción conyugal, la porción legitimaria y la porción de mejores. Por lo tanto, ese artículo 1195 está de más. No debe estar ahí. Las asignaciones alimenticias simplemente no son asignaciones forzosas. No son asignaciones forzosas. Lo son, o bueno, más bien lo eran en Chile. Nuestro legislador lo que hizo acá fue únicamente hacer literalmente un copy-paste de el título quinto del libro tercero al Código Civil ecuatoriano del Código Civil chileno. Y de ahí que este artículo 1195 esté prácticamente flotando en el aire, si me perdonan la expresión, porque no tiene razón de ser. Porque las asignaciones alimenticias, insisto, no son una asignación forzosa. Por lo tanto, ese artículo no tiene nada que hacer ahí. Desde el artículo 1196, ahí sí se regulan las asignaciones forzosas. La primera, que es la porción conyugal, y es la que vamos a analizar a continuación. Listo, amigas y amigos. Bueno, tal y como fue dicho, empecemos con el análisis de la primera asignación forzosa, ¿no? De la porción conyugal. Fíjense, partimos de la definición legal. A ver, nos dice el artículo 1196 que la porción conyugal es aquella parte del patrimonio de una persona difunta que la ley asigna al cónyuge sobreviviente que carece de lo necesario para su congrua sustentación. Dos aspectos relevantes a analizar en esta definición, amigas y amigos. La primera, a ver, es aquella parte del patrimonio de una persona difunta. Esta me parece, creo que el punto más relevante. ¿Por qué? Porque muchas veces incluso los profesionales del derecho, y esto me ha pasado recientemente, me pasó en un foro virtual en el que tuve la oportunidad de expresar mi opinión, un colega, y por supuesto esto es muy generalizado, confundía o asimilaba más bien a la porción conyugal con las gananciales de la sociedad conyugal. Nada más impreciso que eso, mis queridas amigas y amigos. La porción conyugal no es lo mismo, y eso me parece que debe quedar muy claro, no es lo mismo que las gananciales de la sociedad conyugal, que eso es otra cosa. Me permito graficar con un ejemplo este punto. Supongamos que X estuvo casado, se muere y durante matrimonio pues adquirió bienes a título oneroso con su esposa Y. Todos sabemos que de conformidad con el artículo 157 del Código Civil, los bienes adquiridos a título oneroso, pues forman parte del haber de la sociedad conyugal. Entonces, en el ejemplo que he propuesto, al morir X, la mitad de los bienes que adquirió durante matrimonio le pertenecen a Y. Y aquí es donde dicen algunos colegas, y en esto radica la imprecisión, esa parte que Y recibe como consecuencia de la muerte de X es la porción conyugal. Amigas y amigos, esto no es así. Por favor, eso no es así. Tan no es así que si ustedes, por favor, el Código Civil me gustaría que lo tengan a la mano. Si ustedes leen el segundo inciso del artículo 1199, establece
claramente que se imputa a la porción conyugal todo lo que el viudo o viuda tenga derecho a percibir en la sucesión del difunto, incluyendo su mitad de gananciales si es que no la renunciare. Por supuesto, vamos a ver la aplicación concreta de este artículo, pero por el momento me interesa mucho que quede claro eso. Fíjense, las gananciales de la sociedad conyugal pueden ser parte de la porción conyugal, pero no se asimilan a la porción conyugal, no son lo mismo. Es decir, la porción conyugal puede tener como parte a las gananciales de la sociedad conyugal, pero insisto, puede haber más. ¿Ya? Eso me parece muy importante dejar en claro en este punto. Por favor, la sociedad conyugal o las gananciales de la sociedad conyugal no son lo mismo que la porción conyugal. Vamos a explicar esto, por supuesto, de manera más detallada a futuro. Por el momento, habiendo dejado claro esa idea, vamos a la siguiente parte de esta definición legal. ¿Qué nos dice, no es cierto, que la ley asigna al cónyuge sobreviviente que carece de lo necesario para su congrua sustentación? Estos señores, esta frasecita de acá que ahora la estoy subrayando, carencia de lo necesario para su congrua sustentación, es lo que es lo que a muchos comentadores del Código Civil de Andrés Bello les ha llevado a decir y les ha llevado a afirmar que para que el viudo o viuda pueda reclamar judicialmente la porción conyugal, deba ser pobre. Ya, deba ser pobre, porque la ley dice que debe carecer de lo necesario para su congrua sustentación. Ahí ha habido un debate interesante, ¿no? Que finalmente se ha terminado zanjando vía jurisprudencial. Pero básicamente esto a nivel comparado, porque realmente nuestra jurisprudencia no ha hecho o el mínimo esfuerzo por tratar estos temas. Pero a nivel comparado, en específico, la jurisprudencia chilena ha interpretado esta partecita de aquí, carencia de lo necesario para su congrua sustentación. Y por supuesto esto tiene sustento tanto jurisprudencial cuanto doctrinario. Y ha dicho, a ver, no es que el cónyuge debe ser pobre, porque esta pobreza, dice, es bastante relativa. Fíjense, y esta partecita de aquí tiene relación con el primero de los requisitos que vamos a analizar acá. Para reclamar la porción conyugal, es necesario que el cónyuge sobreviviente o la cónyuge sobreviviente no tenga bienes en igual o mayor cuantía que lo que le corresponda a título de porción conyugal. Vamos a explicar un poquito esta parte que me parece muy digna de analizar. Y acá me voy a valer de esta herramienta, de esta pizarra virtual que ustedes la pueden ver. Fíjense, ¿no? He puesto, supongamos que el patrimonio de X al morir es de $100,000. Y, que era, bueno, que es la viuda, pongamos para el ejemplo, quiere reclamar la porción conyugal. Y desea demandar la porción conyugal. Primera pregunta, señores, que nos tenemos que responder es, si es que el patrimonio de X al morir es de $100,000, ¿cuánto puede reclamar? ¿Cuánto puede pedir por porción conyugal? Por el momento, mis queridas amigas y amigos, lo que me interesa es que la respuesta está en el artículo 1201 del Código Civil, que nos dice esencialmente, si me están siguiendo, que la porción conyugal es la cuarta parte de los bienes de la persona difunta. En este ejemplo que les he propuesto, ¿cuánto puede reclamar Y por porción conyugal si nos dice el 1201 que es la cuarta parte del patrimonio de la persona difunta? En este ejemplo puede reclamar Y $25,000. Eso es lo que puede reclamar por porción conyugal. Pero fíjense, para que pueda reclamar la porción conyugal, nos dice, ¿no es cierto?, la ley acá, que es necesario una carencia de lo necesario para su congrua sustentación. Entonces, ¿puede o no puede reclamar Y los $25,000? Nos deberíamos preguntar si Y
¿Tiene o no tiene lo necesario para su congrua sustentación? ¿Y qué ha dicho la jurisprudencia? Por favor, atentos. Ha dicho que la carencia de lo necesario para su congrua sustentación, de lo necesario para una congrua sustentación, quiere decir, quiere decir que no debe tener patrimonio. Perdón, se me está saliendo un poquito de la lámina, pero bueno, si es que me siguen. A ver, no debe tener patrimonio en igual o mayor cantidad que la porción conyugal. Entonces, mis queridas amigas y amigos, y con esto me quiero quedar un poquito a analizar con ustedes. Dice, si la carencia de lo necesario para su congrua sustentación quiere decir que el viudo o viuda que reclama la porción conyugal no debe tener un patrimonio igual o en cantidad igual o mayor que lo que le corresponda por porción conyugal, eso quiere decir que, por ejemplo, si en el ejemplo que yo les he propuesto, y supongamos que tiene un patrimonio de $20,000, ya tiene un patrimonio, es decir, supongamos que tiene por gananciales $20,000. ¿Creerían ustedes que con $20,000 una persona tiene lo necesario para su congrua sustentación? Evidentemente esto va a depender del contexto, ¿no? Pero yo pienso que $20,000 es un patrimonio más que suficiente para tener lo necesario para una congrua sustentación. Si quieren, incluso pueden ir ustedes a la definición de congruo. Pero más allá de esas cuestiones, digamos, etimológicas, de tipo semántico, me gustaría a mí que nos preguntemos, ¿no? Si ¿tiene lo necesario con $20,000 una persona para una sustentación, digamos, que sea respetable, que le garantice mínimas condiciones para su subsistencia? Yo pensaría que sí. Pero a pesar de ello, la jurisprudencia chilena ha dicho que puede reclamar, en este caso, la porción conyugal. Sí puede reclamar. Podría reclamar el restante para alcanzar la porción conyugal, que es los 5,000, y de lo cual vamos a hablar después. Pero por el momento lo que me gustaría que quede claro, mis queridas amigas y amigos, es que la carencia de lo necesario para la congrua sustentación se ha interpretado jurisprudencialmente como no tener bienes en igual o mayor cuantía que lo que le correspondería por porción conyugal. Por lo tanto, en el ejemplo que yo les he propuesto, si el viudo o la viuda tiene un patrimonio de 20,000, sí puede reclamar la porción conyugal. Igual, a fortiori, es decir, con mayor razón, si es que tiene un patrimonio de 10,000, va a poder reclamar la porción conyugal por el resto, por los 15,000 que le faltan para completar la cuarta parte. Pero cuando no tendría derecho, evidentemente, cuando tenga un patrimonio igual o mayor a lo que le corresponda por porción conyugal. En el ejemplo, si es que Y tiene un patrimonio de 25,000 o de más de 25,000, pierde el derecho para reclamar la porción conyugal. Y es así como se ha interpretado esta carencia de lo necesario para su congrua sustentación, mis queridas amigas y amigos. De ahí que, ya como comentario final de este primer requisito y de este segundo punto de la definición legal que estamos comentando, de ahí que se ha dicho que la pobreza es bastante relativa, pues no, porque supongamos, al principio del ejemplo, ¿no? Que una persona que fallece deja un patrimonio de 100,000, la cuarta parte 25,000 y resulta que la viuda tiene un patrimonio de 20,000. Pensaría que es un patrimonio que le sirve para su congrua sustentación, es decir, no es pobre, pero aún así la jurisprudencia ha dicho sí tiene derecho a reclamar la porción conyugal, de ahí que se ha calificado a esta pobreza o esta congrua sustentación como algo muy relativo, ¿sí? Así se ha interpretado esto, mis queridas amigas y amigos. Me gustaría conocer cuál es su parecer, cuál es su opinión. ¿Creen que
esta opinión jurisprudencial está o no en lo correcto, es decir, en qué casos ustedes, a partiendo de la definición legal, en qué casos considerarían que el viudo o la viuda tiene derecho para pedir la porción conyugal, me gustaría leerles.